Muy bien. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de meditar una vez más en la palabra de Dios. Y el tema para esta ocasión es el Dios cercano que obra en mí. Este ha sido un pensamiento que a mí siempre me ha dejado maravillado respecto del Evangelio. Porque pensar que Dios obra en mí es un milagro extraordinario. El pasaje que escogimos es Hebreos 13, 20 y 21. Y este es uno de los textos, como veremos más atrás, otros más tarde, que nos muestran lo que dice Matthew Henry, el energismo, en donde Dios con todos y en cada uno de sus hijos obra. Cada persona que es renacido por la gracia de Dios, que viene al Evangelio, el Espíritu Santo habita en él y Dios empieza a obrar en su vida. Los versículos dicen ahí 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las características importantes de este pasaje es que está en la carta a los Hebreos, esta epístola, esta carta, que es tan importante para definirnos acerca del nuevo pacto. Uno de los mensajes claros es que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y su muerte, su sangre derramada, su sacrificio es vital para el que este nuevo pacto, esta nueva relación de Dios con los hombres y los pecadores con Él se dé. Y cuando menos hay dos cosas importantes que en este pasaje vamos a ver. Nos va a hablar acerca del nuevo pacto y nos va a describir varias cosas. Quién es el que lo originó y sobre qué base se originó. Y la segunda parte será los beneficios que el nuevo pacto trae a los pecadores. Beneficios grandes que nos permiten a nosotros disfrutar de una relación con Dios y de un compañerismo y una comunión con Él. Cuando leemos pasajes como estos, nos damos cuenta que pues los héroes de la fe que encontramos en las Escrituras no fueron héroes de la fe por sus capacidades humanas, no son héroes de la fe en una condición humanística. Son hombres que Dios usó, Dios obró a través de ellos. Samuel vino a ser un profeta de poder, como Dios quería, por esto, porque Dios obró en él. Los apóstoles, por ejemplo, se transformaron en hombres que, habiendo sido controlados por sus emociones e intereses, centrados en sí mismos, egoístas, Dios los transformó a hombres cuyas vidas fueron utilizadas por Él y los llevó a la madurez y al servicio que estableció la iglesia. Por ejemplo, los creyentes judíos de Jerusalén, cuando salieron huyendo, cuando la persecución de Esteban, ellos fueron por todas partes predicando el mensaje del Evangelio. Y en un momento dado, Dios les dio a un grupo de ellos a que predicaran a los gentiles, y de ahí se fundó la iglesia de Antioquía, que se convirtió en la primera iglesia gentil y misionera. Todos estos hombres, habiendo sido hombres y mujeres en pecados, con delitos, separados de Dios, fueron relacionados con Dios y empezaron a vivir haciendo la voluntad de Dios en sus vidas, pero siendo Dios mismo quien obraba en ellos y por medio de ellos. Esto nos describe el nuevo pacto que Dios estableció con los pecadores, y estaremos pensando en estas cosas. Cuando la palabra de Dios dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos está hablando de esas bases que establecieron el nuevo pacto. En primer lugar, nos presenta
al Dios de paz. Él es el originador. En su corazón, en su mente, comenzó este nuevo pacto. Él lo tenía planeado porque veremos que dice es pacto eterno. Él tenía el plan de tener un pueblo en donde él viviera en ese pueblo y actuar a través de ese pueblo en una manera poderosa. Él, llama la atención que el título es Dios de paz. Se le reconoce así. A través de las escrituras, pues encontramos que por un lado Él es Dios de paz y por otro lado el Cristo y el Mesías que vendría es el príncipe de paz. Algo que me llama la atención es que por toda la escritura nosotros encontramos esa esencia de paz que Dios tiene en sí mismo. Él tiene calma, Él tiene plenitud, Él es paz sobre toda comprensión. Él tiene una paz que no se inquieta, que no se pierde, es una paz que llena de gozo, es una paz gloriosa. Pero algo que es importante en esto es que Él determinó dar su paz a los hombres. Y dio esa paz, pero no como el mundo la da, tal como dijo Cristo, sino que Cristo es el medio. Cuando revisamos nosotros el Evangelio, vemos que Dios mandó que se predicara el Evangelio de la paz. Y este Evangelio de la paz sustenta que la paz que llega a nosotros los pecadores está fundamentada en un hecho atroz: la muerte de Jesucristo, el inocente Hijo de Dios. Así es como Dios opera. Este hecho brutal, ¿qué bendición trae a nosotros? Por un lado, trae la paz con Dios. Porque al ser reconciliados por el Evangelio de Jesucristo a través de la muerte del Señor, estamos reconciliados con Dios y no hay más enemistad. Entonces tenemos paz con Dios. Por otro lado, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestras vidas y empieza a ser parte de nuestro diario vivir. Y podemos, no importa las circunstancias, experimentar la paz de Dios en nuestro corazón, por difícil que sea la situación que pudiéramos estar enfrentando. Pero hay algo más que también nos enseña la Escritura acerca de la paz, de este Dios de paz, o Dios que da la paz, como dicen otras versiones, es que la paz de Dios gobierna en los creyentes, gobierna en vuestros corazones, dice las Escrituras. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento debe gobernar nuestros corazones. Y esto significa que todas las relaciones que los creyentes tenemos en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en la familia, en la iglesia, en los diferentes lugares, no es una vida que genera problemas, dificultades y enfrentamientos. Es una vida que genera la benignidad, la bondad, la misericordia, la ayuda. Es una vida que genera la paz, que somos personas que promovemos la paz, personas que no estamos para dividir, para destruir la armonía de las personas, sino para construir la armonía de las personas, dando nosotros este ejemplo. La paz de Dios se manifiesta en nuestras vidas por ese medio. De esa forma, ahí en todos los lugares donde el creyente está, entonces nosotros somos los bienaventurados que procuran la paz entre las personas. Colosenses nos dice ahí en el capítulo 1, en los versículos 20 al 21, algo que es muy importante: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios ha redimido
a un pueblo cuya característica es un pueblo de paz, un pueblo no violento, un pueblo que procura la paz con todas las personas y procura anunciar las virtudes de Cristo para que ellos también puedan tener la paz de Dios gobernando en sus corazones. No es un pueblo de pleitos, no es un pueblo de murmuraciones, porque esto es egoísta. Es un pueblo que actúa como el autor de la paz que está en su corazón. Actúa en el bien de los demás. Otra de las cosas que nos dice este versículo 20 es que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Esto parece como algo contradictorio. El Dios de paz llevó al Calvario a su Hijo y puso nuestros pecados sobre él y lo castigó con toda su ira a él en el lugar de nosotros. Castigó el pecado de todos nosotros en su Hijo Jesucristo, quien es el heredero de todo, Señor de la creación. Y manifestó que quedó satisfecho con el sacrificio de Jesús para expiar nuestros pecados, resucitándolo de entre los muertos. La resurrección del Señor Jesucristo manifiesta que es el Dios Santo, el Cordero Inocente que murió en nuestro lugar, pero sin nada de culpa de sí mismo, sino cargando nuestras culpas sobre él. Por eso dice Romanos que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Lo satisfizo a Dios, satisfizo su justicia, porque era Dios mismo, santo, intachable, y por eso resucitó. El que haya resucitado manifiesta el poder de Dios obrando a su favor, porque él era inocente y murió solamente por nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos el privilegio, por la fe en el Evangelio de Jesucristo, de que nuestros pecados sean perdonados, nuestras vidas transformadas para vivir una nueva vida. Porque la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos también anuncia que nosotros, cuando creemos en Jesús, comenzamos una vida distinta, una vida diferente a lo que antes habíamos vivido. En Romanos 6 nos dice en los versículos 11 al 13, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una realidad para todos los que hemos creído el Evangelio. Y el mandamiento que tenemos por esta razón es: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos, en el momento en que nosotros creemos en Él, nos resucita también a nosotros y permite que nos rebelemos contra el pecado y no permitamos que reine en nuestro cuerpo mortal. Y también nos da el poder para presentar nuestros miembros al Señor para servir. Renunciamos a presentarlos al pecado como instrumentos de iniquidad y nosotros mismos nos presentamos ante Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos que Dios puede utilizar, instrumentos de justicia. Esto es algo glorioso, hermanos. Es un milagro. No es esfuerzo, es gracia. No es que nosotros pongamos algo de nuestra parte, es el nuevo pacto. Es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Pero también tenemos en esta resurrección de Jesucristo las promesas de que un día Dios nos resucitará como resucitó a Cristo. Y estaremos por la eternidad con Él, con cuerpos glorificados y en el gozo de la paz y la gracia y la gloria en la presencia de Dios. Pero algo más que nos dice, el hecho de que Cristo haya resucitado
El Dios de paz que lo resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, ahora Él está intercediendo por nosotros, viviendo siempre, eternamente, para interceder por nosotros, los que hemos creído el glorioso evangelio del Señor. El nuevo pacto con la resurrección de Jesucristo nos llena de riqueza espiritual y nos permite vivir la vida cristiana. De otra manera sería imposible. En el siguiente, aquí mismo en el versículo, señala dos cosas importantes acerca de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas es que cuando le da el título de el gran pastor de las ovejas. Yo insisto mucho, aunque tengo el privilegio y el gozo de haber podido servir estos 20 años como pastor de la iglesia, insisto mucho en algo que es real. Solo Cristo es el pastor. Yo no puedo ser el pastor. Si hay algo que se manifieste del amor de Cristo o de la fidelidad del Señor, pues es de Él, no es mía. Y así en cada persona. La fidelidad nuestra es la fidelidad de Él. Y Él es el gran pastor de las ovejas. Fíjense ustedes, nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, por un lado, porque el buen pastor su vida da por las ovejas, la entrega por nosotros. Pero cuando el título que se da al Señor Jesucristo resucitado es el gran pastor de las ovejas, significa que Él es el pastor cercano que cada uno de nosotros necesitamos. Hay veces que los hermanos quitan la imagen de Cristo y ponen la imagen del hombre y dicen, Él es mi pastor. Y cada vez que necesitan algo tienen que ir a buscarlo a Él, porque Él es el pastor. Pero tienen y tenemos todos que aprender a recurrir al gran pastor de las ovejas, que está cercano, inmediato, viviendo en nosotros, listo para su consejo, para su consuelo, para su ayuda. Desde luego que los hermanos de la iglesia maduros y los ancianos y los diáconos debemos ayudar y aconsejar, pero nunca debemos olvidar que el que lo hace es Cristo por medio de nosotros. Ningún mérito hay en que nosotros hagamos las cosas debidamente. El mérito es del Señor Jesucristo. Así lo ha hecho el Señor Jesucristo a través de los siglos. La compasión, el amor, la paciencia, el servicio, el sacrificio hasta la muerte ha sido la obra de gracia en los hermanos que le han servido, que han servido a la iglesia a través de los años. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, porque esto es importante, el gran pastor de las ovejas tiene una autoridad extraordinaria, inmensa, infinita. Y la Biblia aquí en Hebreos nos lo presenta en 1:2 como el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ese es el que en los postreros días ha hablado y sigue hablando a través de todos los hombres creyentes que han sido redimidos por la sangre de Cristo, por un lado anunciando el Evangelio, por un otro lado manifestando la verdad de Dios en las pláticas, en las conversaciones, en los lugares en donde estemos. Somos olor grato de Cristo en todo lugar porque Él vive en nosotros. Él está en nosotros y su autoridad nos acompaña para poder anunciar sus virtudes en todo lugar. El Señor nos permite anunciar la vida eterna a todas las personas de este mundo y la manera de poderla encontrar. El Señor nos permite anunciar que Él perdona nuestros pecados. El Señor nos permite anunciar con autoridad que nos da su gracia y poder para vivir la vida cristiana. Bajo su autoridad, hermanos, vivimos y somos guardados por su Espíritu. Su autoridad nos lleva por este mundo para anunciar las virtudes, nos aconseja y nos ayuda en toda su circunstancia.
Él es y solo Él es el gran pastor de las ovejas. Y nosotros, los que le servimos de esta manera, a quien Él ha llamado, somos responsables de dejar que Él lo haga a través de nosotros, siendo nosotros vasos limpios, dispuestos y útiles para toda buena obra. El gran pastor de las ovejas tiene una autoridad grande que la da a su iglesia y a sus hijos, a los creyentes. Y ya saben, cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todos los creyentes, no del grupo de líderes, sino de todos los creyentes, cada uno de los que se han convertido por el Evangelio de Jesucristo. Él nos dice a todos nosotros que toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Y nos manda a ir con el Evangelio a todo lugar. Y dice, y esto es maravilloso, queridos hermanos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él nos acompaña constantemente, intensamente, continuamente. Entonces, el Señor es el gran pastor de las ovejas. Y por la otra parte que nos enseña es que Él es el mediador de un nuevo pacto. Aquí vemos al Padre Eterno, al Señor Jesucristo que resucitó de entre los muertos, quien es el gran pastor de las ovejas y que además es el mediador del nuevo pacto, porque fue por la sangre del pacto eterno. Su sangre, queridos hermanos, selló el nuevo pacto que nos da la vida de Dios en nosotros y el poder de Dios en nosotros y el que Dios obre a través de nosotros por su gracia. Fíjense ustedes, vamos aquí a leer, vamos a presentarles ahí, por un lado, primeramente vamos a leer Hebreos 8, ahí de los versículos 8 al 13, lo voy a ir leyendo. Dice en esta porción de la Escritura, aquí, bueno, déjenme decir esto, aquí Dios nos marca ese momento en que Dios terminó el antiguo pacto y comenzó el nuevo pacto. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este pacto, antiguo pacto, allá en la época de Moisés, como lo dice aquí, donde Dios los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, era un pacto en donde ellos tenían que esforzarse por permanecer en los mandamientos que Él establecía para poder cubrir sus pecados con la sangre de sacrificios que no limpiaban las conciencias. Y dice que ellos no permanecieron en ese pacto. Pero aquí en el versículo 10 encontramos a Dios tomando la decisión, bueno, esto es el pacto eterno, ¿verdad? No era en ese momento, pero fue el momento en que Dios, el pacto que ya estaba funcionando, lo presenta aquí en las Escrituras, allá en Jeremías. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, que el Señor nos anuncia que vendrá ese momento que ya era en el momento en que se escribieron las Escrituras,
ya era el momento que se cumplía ese pacto. Después de aquellos días pondré mis leyes. Y esto era algo tremendo. Esto no sucedía con las personas en el antiguo pacto, pero sí sucedía por gracia en los que vivían en aquel tiempo sirviendo al Señor, a los que Él alcanzaba. Pero ahora, para todos nosotros, este nuevo pacto trae que el Señor pone sus leyes en la mente nuestra y en nuestro corazón las escribe, y es nuestro Dios y somos su pueblo. Y prácticamente ahí está Dios enseñándonos a nosotros constantemente. Ninguno enseñará a su prójimo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Este es el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros cuando venimos a la fe. Conocemos a Cristo, hermanos, por causa del nuevo pacto. La sangre del pacto eterno. Dios sabía que este era el único camino. Nosotros, los hombres pecadores, no podemos hacer nada para ayudarnos. Él tenía que venir a vivir en nuestras vidas y actuar a través de nosotros, poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, que fueran parte de nosotros, porque de otra manera era imposible. Y aquí es donde interviene en Hebreos 9, del 11 al 15, aquí viene la parte en donde la sangre de Cristo es la sangre del pacto eterno. Pero estando ya, ahí el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, el del cielo mismo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el cielo mismo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es maravilloso. Ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no con sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, se presentó en el cielo mismo por nosotros, habiendo obtenido eterna redención. La sangre del pacto. Esto ha sellado que creamos por fe y seamos transformados, redimidos, que seamos regenerados, que seamos habitados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y Él viva y actúe a través de nosotros en una manera perfectamente natural, no con no con cosas vanas de grandes manifestaciones, sino sencillamente en el diario vivir de nuestras vidas. Ya en el versículo 21, entonces aquí nos presentó al gran pastor de las ovejas y la sangre del pacto eterno. Ahora pasamos al versículo 21 para ver los beneficios del nuevo pacto que he venido mencionando en los pecadores. Aquí dice, os haga aptos en toda buena obra. Amados hermanos, la capacitación, como dicen otras versiones, los capacite en todo lo que necesitan para hacer su voluntad. La capacitación viene de parte de Dios en nosotros.
por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Hay una necesidad que también Dios nos presenta en esto, y es que necesitamos ser vasos limpios para que Dios nos use. Vamos a leer aquí, vamos a verlo ahí en la imagen. Segundo de Timoteo 2:20 al 22 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros, como hijos de Dios y guiados por el Espíritu de Cristo, debemos de tener cuidado personal respecto de la maldad y el pecado en nuestras vidas. Recordamos que todavía queda en nosotros la naturaleza pecaminosa que reacciona, que responde hacia el mundo de pecado en el que vivimos. El mundo está ahí listo para incitar a la carne. Las cosas de este mundo incitan a la carne. Nosotros, si nos descuidamos, en cualquier momento tenemos empatía hacia las cosas del pecado y de la carne, pero observamos la gracia de Dios, hermanos, obrando en esto, porque si una persona ha nacido de nuevo, tiene sensibilidad hacia el mal y hacia el pecado. Si no ha nacido de nuevo, no tiene sensibilidad. Puede ser un religioso sin ninguna sensibilidad hacia el pecado, que pueda practicar pecados de orgullo, de egoísmo, de maldad, y no se inmute para nada, aunque esté en un mundo, ahogándose en un mundo religioso, no le importa, no tiene la sensibilidad de que ha pecado contra Dios y que debe pedirle perdón. Pero todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia, por la sangre de Jesucristo, esta sangre que nos redime, tenemos una sensibilidad hacia el pecado. Para nosotros es un mandamiento precioso que Dios nos diga, no peques. No nos molesta, pero podemos pecar. Y Dios nos dice, no peques. Y si pecas, confiesa tu pecado al Señor y acepta tu perdón. Todo hijo de Dios sabe que pecó y tiene la necesidad de confesar sus pecados al Señor. Todo hijo de Dios cree la promesa de que Dios acepta y le otorga el perdón, su confesión, y le otorga el perdón, y apela al Espíritu de Dios para apartarse de él. Quien no es hijo de Dios no tiene esta sensibilidad. Puede ir por la vida con su título religioso haciendo daño, con el orgullo, con la vanidad y con el pecado que no le molesta en su vida. Esta es una realidad. Os haga aptos para toda buena obra. Él es el que hace, nos capacita para estar limpios, para poder hacer esa obra de gracia que Él va a hacer a través de nuestras vidas, y nosotros vamos a estar limpios como vasos útiles para toda buena obra, dispuestos para toda buena obra. Nos hace aptos. Y también aparte, pues Él nos da la capacidad para hacer las cosas. En la parte que sigue en el versículo, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. O sea, vamos a hacer su voluntad, pero haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Observan el círculo de gracia. Haciendo Él en nosotros lo que le agrada a Él. Este es el camino de esta capacitación de limpieza, siendo vasos limpios, en donde Dios obra a través de nosotros lo que es agradable delante de Él. Aquí me gustaría que consideremos
tres pasajes que para mí han sido, pues a través de la vida cristiana, a través de los años en la vida cristiana, pues un recurso para estar recordando que yo soy indigno, pero Él es el que me hace capaz de hacer las cosas que debo hacer. El primero que vamos a ver es Filipenses 2:13. Aquí observamos pues que el nuevo pacto nos dice que vivimos porque Cristo vive en nosotros. Observen esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo no estaba presente, pero sabía que ellos obedecerían por la gracia de Dios en ellos. Y les manda, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estén atentos a la salvación que han recibido de Cristo. Porque esta es la base, la fuerza, el fundamento por el que lo pueden hacer, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amados hermanos, es Dios. Dios quien hace que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Es el que hace, como decíamos antes, que confesemos nuestros pecados al Señor, sensibles hacia la maldad y el pecado. Es Dios obrando en nosotros. Yo les sugeriría que tomen este versículo y lo hagan suyo. Él es el que ustedes, en mí, en nosotros, en vosotros, produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego me gusta 1 Corintios 15, me ha dejado siempre maravillado de muchos años. Y dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Un hombre brutal en la manera en que actuaba, pero observen la transformación. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora era un predicador del evangelio, andando esforzadamente, llevando el evangelio por todas partes. Y dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Si nosotros nos mantenemos como vasos sucios, pues la gracia puede ser en vano con nosotros, ¿verdad? Si no respondemos a ese llamado de Dios para ir a confesar, a reconocer el pecado y confesarlo. Pero dice el apóstol Pablo, y aquí es donde quiero que vean el énfasis, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo. Todo ese esfuerzo no era de él, era la gracia de Dios en él, pero a la vez, esa no se podía separar, la gracia de Dios en Pablo. Veremos un poquito más adelante. Luego tenemos el otro, segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 8, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de Jesucristo nos lleva a un punto tal que nos da todas las cosas por su divino poder para la vida y para la piedad, para vivir en este mundo y para ser piadosos delante de Dios. Todo lo que haga falta, ahí está, disponible para nosotros. Y luego dice, en el versículo 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, ese es un gran milagro. Nuestras vidas están participando por ser redimidos por la sangre del pacto eterno, están participando de su naturaleza divina para vivir en este mundo, para crecer hacia la madurez en este mundo. Y observen ustedes el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, ese vosotros también
significa que todos los hombres anteriores que han vivido para la fe, todos estén con notoriedad o sin ella, todos, vosotros también, tenemos que vivir y actuar de la misma manera. La gracia de Dios nos permite poner toda diligencia para añadir a vuestra fe virtud. Y aquí nos muestra que la gracia de Dios nos permite tener la disposición, la virtud, la disposición y el ánimo para permanecer y crecer en la vida cristiana. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento de las Escrituras, de la verdad de Dios, de poder tener una vida sobria para mirar el mundo como Dios lo ve. Conocimiento de las Escrituras principalmente. Al conocimiento, dominio propio. Todos nosotros los creyentes tenemos la capacidad en Cristo Jesús para ponerle límites a nuestra vida. No podemos dejar que nuestra vida vaya por los caminos que no son de Dios. Leemos las Escrituras y limitamos nuestra vida a los mandamientos que conforman el carácter de los cristianos. Dominio propio, hermanos. Y al dominio propio le agregamos paciencia, porque muchas veces hay que permanecer firmes con la manifestación del dominio propio por tiempos o periodos largos, en donde se manifiesta la paciencia, aguardando pacientemente, permaneciendo en el dominio propio hasta que Dios diga que se terminó eso y pasamos a otro capítulo. Paciencia, y a la paciencia, piedad. Es común que nosotros, al perder la paciencia por causa de las crisis y los problemas y las dificultades, las carencias, perdamos la piedad. Y en vez de tener un corazón agradecido y permaneciendo, confiando en Dios, en amor, fe y esperanza, puede ser que nuestro corazón se enoje y se voltee contra Dios. Y eso no debe ser en un hijo de Dios. Piedad. Y debemos agregarla a nuestra vida. Una vida que honra a Dios. Y a pesar del tiempo que tengamos que ejercer paciencia, seguimos amándolo, confiando en Él y agradecidos por su gran misericordia. A la piedad, afecto fraternal. Algo que no se pierde, hermanos. Amamos a los hermanos a pesar de que tengamos necesidad y tengamos que tener paciencia a través de la vida. Y al afecto fraternal, un amor, el amor de Dios, que no se diluye, que no se acaba, el ágape que siempre está ahí. Y a lo mejor estamos en algún momento de dificultad, como los macedonios, dificultad económica, por ejemplo, por dar un ejemplo. Y sin embargo, tuvieron amor fraternal hacia los hermanos en Judea y manifestaron su amor dando su ofrenda y dándose al Señor primeramente y luego a los hermanos por la voluntad de Dios, dándose en ese amor para que a ellos no les faltara en su necesidad. Los necesitados estaban dando a los necesitados por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se había manifestado en ellos. Hermanos, este es el crecer. Dice aquí Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida que sirve a Dios de esta manera. Nosotros, Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Bueno, hay algo aquí. No nos debe extrañar, hermanos, que los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, pues estén actuando como están actuando. Pero era Dios obrando en sus vidas. Abel dio el mejor sacrificio desde aquellos días. Noé preparó el arca. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo
antes de gozar de los deleites del pecado. Todo esto es la gracia de Dios. En aquel tiempo Cristo todavía no venía, pero ahora nosotros tenemos mayor ventaja todavía, porque está anunciado con toda claridad que tenemos las ventajas del nuevo pacto en nosotros. Aquí vive Cristo. Hermanos, aprendamos a distinguir al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en todo lo que hagamos para la gloria de Dios. No es nuestro, es de Él, en nosotros. Miren ustedes cómo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe del Hijo de Dios es la fe que me sostiene y guía. No es la mía, es la de Él. Y yo creo que esto es una gran bendición para nuestras vidas que debemos de tomar, realmente, hermanos, tomarla en cuenta. Ahí ese versículo termina, la gracia de Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estemos en su presencia, será perfectamente claro, y ahorita debe de ser muy claro, que es solamente Dios, por su gracia, por el Espíritu Santo, en la nueva creación que Él ha hecho en nuestras vidas, que Él obra y actúa en nosotros. Lo que hagamos de la vida cristiana en este mundo es de Él. Lo que hagamos mal es nuestro. Caminemos en sus principios por la gracia de Dios. Y pues déjenme concluir ya con una, a veces en estas ideas finales, se va a la otra hora. No, pero que no. La verdad es que Hebreos es un libro, una carta extraordinaria en donde vemos al Señor Jesucristo. Y vemos al Señor Jesucristo acompañando a los creyentes como extranjeros y peregrinos que saludamos la patria celestial, pero que vivimos en este mundo por su gracia. Y que su gracia, su espíritu y estas cosas que he citado, nos sostiene día con día. Somos peregrinos que tenemos, y hermanos, esto no se puede olvidar, los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Él fue hecho un poco menor que los ángeles, pero después de la obra gloriosa que hizo, Él subió sobre todos los cielos y Él tiene toda la autoridad y el poder y la gloria en este momento. Pero en esa obra, poco menor que los ángeles, hizo grandes cosas, mayúsculas. Fue exaltado infinitamente más que ellos en su muerte y en su sacrificio. Él es más que Satanás, más que Moisés, más que el sacerdocio de Aarón. Su sacrificio fue superior al de ellos en toda aquella sangre que vertían. Infinitamente su sangre es más santa. Él es el mediador del nuevo pacto, que ese es el énfasis en el libro de Hebreos. Y Dios está en esta mediación que Cristo hace. Dios está tan cercano que vive en mí. Y por favor, ahí en tu casa repitan conmigo: por el nuevo pacto, Dios está tan cercano a mí que vive en mí. Ahí está. Así que, hermanos, los problemas que tú tengas, el Señor está contigo. Confíaselos. Claro, busca consejo, busca ayuda, ora con otros. No hay problema con eso, pero en tu corazón debe estar en primer lugar
que el Señor Jesucristo está contigo en todas las situaciones difíciles, en los miedos que vives, en las dificultades que estás enfrentando en este momento. Él está contigo. También en la presión que tengas del pecado, la tentación a pecar, la tentación a ser orgulloso, vanidoso, al ofender a Dios. Recuerda que Cristo está contigo, ahí en tu corazón, en tu mente, ahí está, para que tú puedas ir a Él por la ayuda, para no permitir lo pecaminoso en tu vida, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Él está allí, te comprende, es el sumo sacerdote que entiende tus debilidades. Pero acude a Él, no vayas al pecado, acude a Él, y si has pecado, acude a Él. Y también es el que te usa para ayudar y aconsejar y consolar a otros. Hermano, Cristo es compasivo y Él quiere manifestar su compasión a través de su vida. Él quiere que tú andes en el amor de Cristo, ayudando, sirviendo, animando, no humillando, no mostrando tu gran autoridad, no. Humildad, sencillez, animando a los demás, tratándolos bien, con amor, con respeto, a tus hijos, a tu familia, a los que están ahí, con todo cuidado, porque eres hijo de Dios, eres miembro del pueblo de Dios, redimido, que es parte de lo que Dios ha hecho por ese nuevo pacto, donde Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Recuerda esto, hermano. El Señor te va a hacer apto en toda buena obra y va a hacer en ti lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El Señor les bendiga, hermanos, y pues sigamos orando unos por otros y ayudándonos, animándonos para permanecer en medio de estas circunstancias que no son sencillas. Muchas gracias.